¿Sabías que existe una técnica japonesa que puede transformar a una persona completamente perezosa en alguien extremadamente productivo en solo 30 días? Y lo más increíble es que esta técnica fue desarrollada originalmente para tratar personas con depresión severa, que no podían ni siquiera levantarse de la cama. Prepárate porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos va a revolucionar completamente tu vida. Tokio, año 1985. Un joven psicólogo japonés llamado Hiroshi Tanaka estaba desesperado. Acababa de recibir el caso más difícil de su carrera. Un ejecutivo de 35 años que había perdido completamente las ganas de vivir. El hombre pasaba días enteros en la cama, no podía trabajar, no se alimentaba bien, y su familia estaba al borde del colapso. Todos los tratamientos tradicionales habían fracasado. Era como si simplemente hubiera renunciado a la vida. Pero aquí está el primer shock. Este ejecutivo no era una persona común. Era el CEO de una de las empresas más grandes de Japón, responsable de miles de empleados y miles de millones de yenes. ¿Cómo alguien que llegó a la cima absoluta del éxito empresarial puede simplemente perder toda la motivación para vivir? La respuesta te va a sorprender. El Dr. Tanaka descubrió que el problema no estaba en la cabeza del ejecutivo, sino en la forma como el cerebro humano procesa las tareas. Verás, existe un pequeño secreto sobre cómo funciona nuestra mente que la ciencia solo descubrió recientemente. Cuando miramos una tarea grande, nuestro cerebro literalmente entra en pánico. Es como si hubiera un botón de emergencia que se activa siempre que percibimos que algo va a dar mucho trabajo. Pero espera, se pone aún más interesante. El Dr. Tanaka comenzó a observar cómo los niños japoneses aprenden caligrafía. Ellos no empiezan tratando de escribir textos enteros. En cambio, practican un solo trazo a la vez. Un movimiento pequeño, simple, casi insignificante. Pero después de semanas haciendo solo ese movimiento, algo mágico sucede. Desarrollan una precisión y una velocidad que impresiona incluso a maestros con décadas de experiencia. Fue ahí donde tuvo su gran descubrimiento. ¿Y si pudiéramos engañar a nuestro cerebro haciendo que las tareas parezcan tan pequeñas que sería imposible para él entrar en pánico? ¿Y si pudiéramos hackear el sistema de recompensas de nuestra mente de una forma que se volviera adicta a la productividad? El método que desarrolló era tan simple que parecía un juego de niños, pero los resultados fueron absolutamente impactantes. En solo 2 semanas, el ejecutivo que no podía levantarse de la cama estaba de vuelta en la oficina. En un mes, estaba más productivo de lo que jamás había estado en toda su vida. Y aquí viene la parte más increíble. Él dijo que nunca más sintió pereza. Te debes estar preguntando, ¿qué método es este? ¿Cómo es posible que algo tan simple tenga este poder transformador? La respuesta está en una palabra que probablemente nunca has escuchado, pero que va a cambiar tu vida para siempre. Kaizen. Pero atención, no es el Kaizen que tal vez ya conoces sobre mejora continua en las empresas. Estoy hablando del Kaizen psicológico, una versión mucho más poderosa y específica que trabaja directamente con la química de tu cerebro. El Dr. Tanaka descubrió que cuando hacemos cambios microscópicos en nuestra rutina, algo extraordinario sucede en nuestro sistema nervioso. Imagina que quieres empezar a hacer ejercicio, pero cada vez que piensas en ir al gimnasio, sientes una pereza devastadora. El Kaizen tradicional te diría que empieces con 10 minutos de ejercicio, pero el Kaizen psicológico del Dr. Tanaka va mucho más allá. Te diría que simplemente te pongas las zapatillas deportivas. Solo eso. Ni siquiera necesitas salir de casa. Parece ridículo, ¿verdad? Pero aquí está el secreto. Tu cerebro no puede distinguir entre una acción pequeña y el inicio de una gran transformación. Cuando te pones las zapatillas, estás enviando una señal neural que dice, soy una persona que hace ejercicio. Y ahí sucede algo fascinante. Tu cerebro comienza a buscar evidencias para confirmar esta nueva identidad. Al segundo día, probablemente querrás dar solo una caminata alrededor de la manzana. Al tercer día, tal vez una caminata más larga. Y en 2 semanas estarás haciendo ejercicio regularmente sin ningún esfuerzo consciente.
Tu cerebro literalmente se reprogramó. Pero la historia se vuelve aún más impresionante. El Dr. Tanaka decidió probar su método con un grupo de 200 personas que se consideraban extremadamente perezosas. Algunas no podían ni hacer la cama por la mañana. Otras pasaban todo el día procrastinando en el trabajo. Había incluso personas que no podían ducharse diariamente por pura falta de motivación. Los resultados del experimento fueron tan sorprendentes que la comunidad científica japonesa inicialmente se negó a creer. En 30 días, el 94% de los participantes habían transformado completamente sus vidas. Personas que no podían hacer una tarea simple, ahora estaban gestionando proyectos complejos, creando negocios y alcanzando objetivos que parecían imposibles. Y aquí viene el shock número 2. El método no funciona solo para productividad. Una de las participantes, una mujer de 42 años, que había pasado los últimos 5 años viendo televisión en el sofá, perdió 23 kilos. Un hombre de 38 años que vivía endeudado logró organizar sus finanzas e incluso comenzó a invertir. Un estudiante que estaba a punto de reprobar se convirtió en la mejor alumna de la clase. ¿Cómo es esto posible? La respuesta está en la neuroplasticidad. Cada vez que hacemos una acción microscópica, estamos literalmente reconectando nuestro cerebro. Es como si estuviéramos construyendo autopistas neurales que hacen que los comportamientos productivos sean más fáciles de acceder que los comportamientos improductivos. Pero hay un detalle crucial que la mayoría de las personas no entiende. El método solo funciona si sigues una regla específica que el Dr. Tanaka llamó la regla de los 2 minutos plus. No basta con hacer algo pequeño. Tiene que ser algo tan ridículamente pequeño que sea imposible fallar, pero que al mismo tiempo cree un impulso psicológico irresistible. Por ejemplo, si quieres escribir un libro, la mayoría de las personas pensaría en escribir al menos una página por día. Pero eso aún es demasiado grande para el cerebro perezoso. La regla de los 2 minutos plus te diría que solo abras el documento en la computadora. Solo eso. Pero aquí está el plus. Una vez que abres el documento, tu cerebro automáticamente querrá escribir al menos una oración. Y una oración lleva un párrafo. Y un párrafo lleva una página. El Dr. Tanaka se dio cuenta de que constantemente subestimamos el poder del impulso psicológico. Es como una bola de nieve. Comienza minúscula, pero a medida que rueda cuesta abajo, se vuelve imparable. La clave es crear la bola de nieve más pequeña posible, pero asegurarse de que esté en la pendiente correcta. Ahora viene la parte que realmente va a explotar tu mente. En 1997, 12 años después de desarrollar el método, el Dr. Tanaka hizo un descubrimiento accidental que multiplicó la eficacia del método por 10. Estaba trabajando con un grupo de monjes budistas que querían aplicar el Kaizen psicológico en sus prácticas de meditación. Lo que sucedió fue completamente inesperado. Los monjes no solo se volvieron más disciplinados en sus prácticas espirituales, sino que también comenzaron a demostrar niveles de productividad que rayaban en lo sobrenatural. Podían memorizar textos sagrados enteros en cuestión de días, dominar técnicas de meditación complejas en semanas y algunos incluso reportaron experiencias de claridad mental que nunca habían experimentado antes. El descubrimiento impactante fue que cuando combinamos el Kaizen psicológico con una técnica específica de respiración que usaban los monjes, el cerebro entra en un estado que los neurocientíficos llaman estado de flujo a demanda. Es decir, puedes entrar en estado de flujo siempre que quieras, no solo cuando las condiciones son perfectas. Imagina poder acceder a ese estado mental en el que quedas completamente enfocado, el tiempo parece detenerse y produces un trabajo de calidad excepcional siempre que lo necesites. Esto deja de ser suerte o coincidencia y se convierte en una habilidad que puedes activar conscientemente. El Dr. Tanaka llamó a esta versión mejorada del método micro-Kaizen respiratorio. La técnica consiste en 3 elementos aparentemente simples, pero científicamente precisos: la microacción,
el patrón respiratorio específico y lo que él llamó anclaje neural positivo. Aquí está cómo funciona en la práctica. Supongamos que quieres volverte más organizado, pero tu casa está completamente desordenada y te sientes abrumado solo de pensar en empezar a ordenar. El micro-kaizen respiratorio te diría que elijas solo un objeto, cualquier objeto, y lo pongas en su lugar correcto. Pero mientras haces esto, respira siguiendo un patrón respiratorio específico. Inspirar por 4 segundos, mantener por 4 segundos y exhalar por 6 segundos. Este patrón respiratorio hace 2 cosas increíbles. Primero, activa el sistema nervioso parasimpático, que es el responsable de la sensación de calma y control. Y segundo, sincroniza las ondas cerebrales de una forma que hace mucho más fácil mantener el enfoque y la motivación. El anclaje neural positivo sucede cuando asocias conscientemente la sensación de completar la microacción con una emoción positiva específica. Puede ser orgullo, satisfacción o incluso relief. Lo importante es que deliberadamente sientas esa emoción por lo menos 10 segundos después de completar la acción. Lo que sucede es que tu cerebro comienza a asociar tareas productivas con sensaciones placenteras. En poco tiempo, literalmente te vuelves adicto a ser productivo. La pereza simplemente desaparece porque tu sistema de recompensas fue reprogramado. Pero el descubrimiento más impresionante vino en 2003, cuando el Dr. Tanaka aplicó el método en una escuela japonesa donde los estudiantes tenían los peores índices de rendimiento del país. En solo 6 meses, la escuela pasó a tener los mejores resultados en pruebas nacionales. Lo más sorprendente es que no cambiaron el currículo, no contrataron nuevos profesores y no aumentaron las horas de estudio. El único cambio fue que los estudiantes comenzaron a aplicar el micro-kaizen respiratorio en sus hábitos de estudio. En lugar de tratar de estudiar por horas seguidas, aplicaban la técnica para crear microsesiones de estudio extremadamente enfocadas. Una sesión de 10 minutos con micro-kaizen respiratorio se mostró más eficaz que 2 horas de estudio tradicional. Aquí está el shock número 3. El método funciona incluso para personas con TDAH, depresión y otros desafíos neurológicos que tradicionalmente hacen la productividad más difícil. El Dr. Tanaka descubrió que cuando evitamos el córtex prefrontal con microacciones y activamos directamente el sistema de recompensas a través de la respiración controlada, logramos superar muchas de las barreras neurológicas que impiden la productividad. Una de las historias más impresionantes es la de Kenji Nakamura, un ingeniero de software que había sido diagnosticado con depresión severa y estaba a punto de perder su trabajo porque no podía concentrarse en sus tareas. Después de aplicar el micro-kaizen respiratorio por solo 3 semanas, no solo mantuvo su trabajo, sino que fue promovido a líder de equipo. El secreto, según Kenji, es que el método no trata de combatir la depresión o la falta de motivación directamente. En cambio, crea un camino alternativo en el cerebro que te permite ser productivo independientemente de tu estado emocional. Es como tener una escalera de emergencia neurológica que puedes usar cuando el ascensor principal no está funcionando. Pero tal vez la aplicación más fascinante del método sea para personas que ya son exitosas, pero quieren llevar su productividad al siguiente nivel. El Dr. Tanaka trabajó con CEOs, atletas olímpicos e incluso científicos premiados con Nobel. Lo que descubrió es que incluso personas que ya operan en alto nivel pueden aumentar su productividad en 200% o más usando el micro-kaizen respiratorio. La razón es que la mayoría de las personas, incluso las más productivas, aún operan con una versión limitada de su potencial cerebral. Dependen de motivación externa, fuerza de voluntad y condiciones ideales para hacer su mejor trabajo. El micro-kaizen respiratorio elimina estas dependencias y transforma la productividad extrema en tu estado natural. Entonces, ¿cómo puedes aplicar este método revolucionario en tu propia vida? El Dr. Tanaka desarrolló un protocolo específico que cualquier persona puede seguir independientemente de su situación actual. La clave es comenzar con un área de tu vida donde sientes más resistencia o pereza. Primero, identifica la acción más pequeña posible relacionada con esa área. Si quieres hacer más ejercicio, puede ser simplemente ponerte la ropa deportiva. Si quieres comer mejor, puede ser simplemente abrir el refrigerador y mirar las verduras. Si quieres avanzar en tu carrera, puede ser simplemente abrir tu LinkedIn. Segundo, cada vez que hagas esa microacción, aplica el patrón respiratorio. 4 segundos inspirando, 4 segundos manteniendo, 6 segundos exhalando. Haz esto al menos 3 veces mientras ejecutas la acción.
Tercero, inmediatamente después de completar la acción, permítete sentir una emoción positiva intensa por al menos 10 segundos. No minimices el logro, celebra como si acabaras de alcanzar un gran objetivo. Lo que va a suceder en los primeros días puede parecer decepcionante. Vas a pensar, ¿eso es todo? ¿Qué diferencia hace ponerse ropa deportiva? Pero resiste el impulso de hacer más. El poder está precisamente en hacer menos de lo que crees que deberías hacer. Después de aproximadamente una semana, vas a notar que comenzaste a hacer naturalmente un poco más. Tal vez después de ponerte la ropa deportiva, des una caminata rápida. Tal vez después de abrir LinkedIn, realmente actualices tu perfil. No es fuerza de voluntad, es neuroplasticidad en acción. Y aquí es donde la magia realmente sucede. Después de 2 o 3 semanas, vas a notar que tu relación con la productividad cambió fundamentalmente. Tareas que antes parecían abrumadoras ahora parecen manejables. La procrastinación se vuelve rara, y te vas a encontrar operando desde un estado de motivación natural en lugar de tener que forzarte a ser productivo. Lo más increíble es que una vez que tu cerebro aprende este nuevo patrón, se generaliza a todas las áreas de tu vida. Personas que empiezan con ejercicio terminan volviéndose más organizadas, personas que empiezan con hábitos de trabajo terminan mejorando sus relaciones. Es como si la productividad se convirtiera en tu nuevo modo por defecto. Pero hay una advertencia importante que el Dr. Tanaka siempre enfatizó. El método solo funciona si resistes el impulso de acelerar el proceso. Nuestra cultura nos enseña que más siempre es mejor, que más rápido siempre es superior. Pero la neuroplasticidad opera en su propia línea de tiempo. Trata de acelerarlo y realmente vas a ralentizar tu progreso. Piénsalo como plantar una semilla. No la desentierras todos los días para verificar si está creciendo. La riegas consistentemente, proporcionas las condiciones correctas y confías en el proceso. El microkaizen respiratorio funciona de la misma manera. La consistencia vence la intensidad, siempre. Así que aquí está mi desafío para ti. Elige un área de tu vida donde has estado sufriendo con pereza o procrastinación. Aplica este método por los próximos 30 días. No trates de ser perfecto. No trates de hacer más de la pequeña acción que has elegido. Solo sigue el protocolo exactamente como se describe. Te garantizo que lo que sucede te va a sorprender, no porque la técnica sea mágica, sino porque finalmente vas a experimentar cómo es cuando tu cerebro está trabajando contigo en lugar de contra ti. Vas a descubrir que la productividad extrema no se trata de esforzarse más, se trata de encontrar el punto de apalancamiento correcto y aplicar presión consistente. Y si encontraste este método tan fascinante como yo, espera hasta que descubras la técnica coreana que puede triplicar tu velocidad de aprendizaje en solo 14 días. Está basada en un principio completamente diferente, pero los resultados son igualmente impresionantes. Asegúrate de suscribirte y activar la campanita, porque eso es exactamente lo que vamos a cubrir en nuestro próximo video. ¿Qué transformación vas a crear con el método japonés? Cuéntame en los comentarios abajo.